Sigo leyéndote Zen en el arte del tiro con arco de Eugen Herrigel. 4. Después de todo un año de ejercitación, ser capaz de estirar el arco en forma espiritual, es decir, poderosamente pero sin esfuerzo, no es por supuesto un resultado sensacional. Y sin embargo me conformé, pues empecé a comprender por qué la técnica de la defensa personal que hace caer al adversario cediendo elástica e imprevistamente a su vehemente esfuerzo sin oponerle resistencia alguna, de manera que la fuerza se vuelva contra él mismo. ¿Por qué, pues, esa forma de defenderse se denomina el arte gentil? En una nota al pie dice traducción literal de las palabras jiu-jitsu. Y su símbolo es, desde tiempos inmemoriales, el agua que siempre cede, mas nunca es vencida. Por eso Lao Tse pudo decir en un sentido muy profundo que la vida recta se parece al agua, que asimilada a todo se adapta. Además, solía repetirse en la escuela una frase del maestro: quien no tenga dificultades al comienzo, las tendrá y peores más adelante. Para mí el comienzo había sido bastante difícil. No tenía entonces derecho a ser optimista frente a cuanto me esperaba y cuya dificultad vislumbraba vagamente. Siguió después el aprendizaje del disparo, que hasta ese momento había sido practicado al azar, como entre paréntesis, al margen de los ejercicios, y lo que sucedía con la flecha tenía menos importancia todavía. Era suficiente con que se clavara en el rollo de paja prensada que hacía de blanco y traversa de arena a la vez. Acertarlo no constituye ninguna hazaña, porque se halla a una distancia de 2 metros a lo sumo. Hasta entonces, cuando se me hacía intolerable permanecer más tiempo en la mayor tensión y debía ceder para evitar que las manos volvieran a juntarse, simplemente soltaba la cuerda. Y no hay que pensar que la tensión resulte dolorosa. Un guante de cuero con el pulgar fuertemente acolchado impide, aunque pase mucho tiempo, que la presión de la cuerda moleste, lo cual podría interrumpir prematuramente la permanencia en la mayor tensión. Para estirar el arco, el pulgar se dobla en derredor de la cuerda por debajo de la flecha. Los dedos índice, medio y anular lo encierran con firmeza, dando al mismo tiempo un seguro sostén a la flecha. Disparar significa entonces que los dedos que encierran el pulgar se abren y lo sueltan. La tremenda tracción de la cuerda arranca a este de su posición y lo estira, en tanto zumba la cuerda y la flecha se libera. Hasta entonces todos mis disparos habían provocado un fuerte sacudón y en consecuencia una sensible y visible trepidación en todo el cuerpo, la cual se transmitía al arco y a la flecha. Se sobreentiende que de esa manera ningún tiro era suave y menos aún certero. Irremisiblemente resultaban movidos. Todo lo que usted ha aprendido hasta ahora, dijo el maestro cierto día, cuando ya no encontró nada para corregir en mi manera de estirar el arco relajadamente, no eran más que ejercicios preparatorios para el disparo. Nos hallamos ahora ante una nueva tarea particularmente difícil con la cual alcanzaremos otro nivel en el arte del tiro de arco. Con estas palabras tomó su arco, lo estiró y disparó. Solo entonces
y porque el maestro me hizo reparar expresamente en ello, comprobé que su mano derecha, abierta repentinamente y liberada de la tensión, hizo, por cierto, un brusco movimiento de retroceso, pero sin que el menor estremecimiento recorriera su cuerpo. El brazo derecho, que antes del disparo formaba un ángulo agudo, cedió a la tracción y se abrió estirándose con un movimiento suave. La inevitable sacudida había sido amortiguada y neutralizada elásticamente. Si la potencia del disparo no se hubiera revelado por el estallido de la cuerda al rebotar en el arco, ni por la fuerza de percusión de la flecha, el movimiento del arquero no habría permitido ni sospecharlo. Ejecutado por el maestro, al menos, el disparo parecía tan sencillo y carente de complejidad como si fuese un juego de niños. La facilidad para desarrollar una acción de fuerza sin duda ofrece un aspecto cuya belleza precisamente el oriental percibe con suma sensibilidad y placer. A mí, empero, me parecía más importante aún, y dado el nivel que ocupaba en aquel entonces no se me podía ocurrir otra cosa, el hecho de que, al parecer, la certeza del tiro dependía de la suavidad del disparo. Mis experiencias con el fusil me habían enseñado cuánto influye apartarse de la línea de mira, aunque sea levemente y con un movimiento involuntario. Todo lo aprendido y realizado hasta entonces lo comprendí solo desde ese punto de vista: relajarse al estirar, permanecer relajado en la mayor tensión, estar relajado al soltar la flecha y compensar relajadamente la sacudida. ¿No se hallaba todo al servicio de la precisión del tiro y por ende del fin por el cual se dedican tanto esfuerzo y paciencia al aprendizaje del tiro de arco? Pero entonces, ¿por qué había hablado el maestro como si se tratara ahora de un acontecer que sobrepasaba con mucho todo lo practicado hasta entonces y todo lo que estábamos haciendo? Sea como fuere, me ejercitaba diligente y concienzudamente según las indicaciones del maestro, mas todo mi empeño era en vano. Muchas veces tuve la impresión de que antes, cuando disparaba con espontaneidad y al azar, había obtenido mejores resultados. Sobre todo me percaté de que no podía abrir sin esfuerzo la mano derecha, en primer lugar los dedos que apretaban el pulgar, y que la consecuencia era un sacudón que desviaba la flecha en el momento del disparo. Menos aún era capaz de amortiguar elásticamente el brusco movimiento de la mano liberada. Imperturbable, el maestro me mostraba una y otra vez la ejecución correcta del disparo. Con perseverancia trataba yo de emularle, con el único resultado de que mi inseguridad era cada vez mayor. Me parecía al ciempiés, que desde el momento en que se pusiera a cavilar para saber en qué orden mover las patas, ya no podría caminar. Evidentemente, el maestro se horrorizaba menos que yo ante mi fracaso. ¿Sabía por experiencia que esto sucedería? No piense en lo que debe hacer, no reflexione cómo llevarlo a cabo, dijo. Solo si toma por sorpresa al arquero mismo, el tiro sale suavemente. Ha de ser como si la cuerda cortara de repente el pulgar que la retiene, sin que usted abra la mano intencionalmente. Siguieron semanas y meses de infructuosa ejercitación.
Los disparos del maestro me daban una y otra vez la pauta, me revelaban la esencia, pero a mí ni uno solo me salía bien. Si, esperando en vano el disparo, cedía a la tensión porque se me tornaba intolerable, las manos se me acercaban lentamente una a la otra y no resultaba tiro alguno. Si resistía obstinadamente hasta quedarme sin aliento, solo podía hacerlo esforzando la musculatura de brazos y hombros. Entonces estaba inmóvil, por cierto, como una estatua, decía irónicamente el maestro, pero como en un espasmo, y la relajación había desaparecido. Tal vez por casualidad, o tal vez porque el maestro lo había dispuesto, un día nos reunimos ante una taza de té. Aproveché la buena oportunidad para desahogarme y abrí mi corazón. Comprendo muy bien, dije, que la mano no debe abrirse de golpe para no malograr el disparo, pero haga lo que hiciere, siempre me sale mal. Si cierro la mano con todas mis fuerzas, el sacudón al abrirla es inevitable. En cambio, si hago un esfuerzo por dejarla relajada, la cuerda se me escapa aún antes de estar estirada completamente, de improviso, por cierto, pero demasiado pronto. Oscilo entre los dos extremos del fracaso y no encuentro solución. Tiene que mantener la cuerda estirada, respondió el maestro, como un niño pequeño toma el dedo que uno le ofrece. Lo retiene con tanta firmeza que uno no puede menos de admirarse de la fuerza concentrada en ese minúsculo puño. Y cuando suelta el dedo, lo hace sin la menor sacudida. ¿Sabe usted por qué? Porque el niño no piensa, ahora suelto el dedo para agarrar aquella otra cosa. Sin reflexión ni intención alguna, se vuelve de un objeto a otro, y se diría que juega con ellos si no fuese igualmente cierto que los objetos juegan con el niño. Tal vez comprendo lo que usted quiere insinuar con esa comparación, contesté, pero ¿no me encuentro yo en una situación muy distinta? Cuando tengo el arco estirado, llega un momento en que siento que si el disparo no se produce inmediatamente, no resistiré más la tensión. ¿Y qué sucede entonces? Me quedo sin aliento y soy yo quien debe disparar a toda costa porque no puedo esperar más. Usted acaba de describir perfectamente bien, respondió el maestro, cuál es su dificultad. ¿Sabe por qué no puede aguardar que se produzca el disparo y pierde el aliento? El tiro justo en el momento justo no acaece porque usted no sabe desprenderse de sí mismo. Usted no se pone en tensión esperando la consumación, sino que está a la expectativa de su fracaso. Mientras esto siga así, no le queda más remedio que provocar usted mismo un acontecer que debería producirse en forma independiente. Y mientras lo cause usted, la mano no se le abrirá de la manera adecuada como la del niño. Tuve que admitir ante el maestro que esta interpretación me confundía más todavía. Pues, al fin y al cabo, señalé, soy yo quien estira el arco y soy yo quien dispara para dar en el blanco. Estirar el arco es, pues, un medio para un fin, y esta relación no puedo perderla de vista. El niño todavía no la conoce, yo ya no puedo descartarla. El arte genuino, dijo entonces el maestro, no conoce fin ni intención. Cuanto más obstinadamente se empeñe usted en aprender a disparar la flecha para acertar en el blanco, tanto menos conseguirá lo primero y tanto más se alejará de lo segundo. Lo que le obstruye el camino es su voluntad demasiado activa.
Usted cree que lo que usted no haga no se hará, pero usted mismo ha dicho una y otra vez, interpuse, que el arte del arquero no es ningún pasatiempo, ningún juego carente de finalidad, sino una cuestión de vida o muerte. Y no me desdigo, los maestros arqueros decimos, un tiro, una vida. Todavía no podrá comprender lo que esto significa, pero tal vez le ayude otra imagen que expresa la misma vivencia. Los maestros arqueros decimos, con el extremo superior del arco, el arquero perfora el cielo. En el inferior está suspendida con un hilo de seda la tierra. Si el tiro se dispara con un fuerte sacudón, existe el peligro de que el hilo se rompa. Para el voluntarioso y violento, el abismo será entonces definitivo y el hombre permanecerá en el fatal centro entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué debo hacer? Pregunté pensativo. Tiene que aprender a esperar como es debido. ¿Y cómo se aprende eso? Desprendiéndose de sí mismo, dejándose atrás tan decididamente a sí mismo y a todo lo suyo, que de usted no quede otra cosa que el estado de tensión sin intención alguna. Es decir, que intencionadamente he de perder la intención, se me escapó. Ningún alumno me ha hecho esta pregunta y por eso no sé qué contestarle. ¿Y cuándo empezaremos con los nuevos ejercicios? Espere hasta que llegue el momento.